Hola chicos, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Ya entramos en la unidad 4, ya es el último video de esta materia que yo les voy a dar. Entonces, quiero felicitarlos por el avance que han presentado a lo largo de estas semanas de trabajo. También quiero impulsarlos a que sigan mejorando como estudiantes y también como profesionistas. Recordemos que como pedagogos debemos siempre ir innovando nuestra manera de enseñar, sobre todo por el proceso de enseñanza-aprendizaje que sabemos que siempre está evolucionando y que siempre está cambiando. No podemos atarnos a las maneras, como quien dice, rudimentarias de enseñar. No podemos acostumbrarnos, como decía el video, ¿verdad?, al proceso tiza, pizarra y papel. Entonces, debemos debemos sacar adelante toda nuestra educación, porque de ello depende ahora sí que el aprendizaje de las futuras generaciones. Entonces, vamos a hablar de esta unidad 4 que va de la mano con el video que previamente ya vimos la semana pasada sobre los roles del docente, ¿verdad?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos a comenzar con esta unidad 4, chicos. Para empezar, chicos, vamos a hablar un poquito acerca de términos, ¿no? Nos dice aquí, parte integradora del proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentran los componentes tales como los objetivos, el contenido, las formas de organización, los métodos, los medios y la evaluación. El proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento. El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo e inciden en su desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no se desarrollan de manera óptima. ¿Qué quiere decir, chicos? Que cuando nosotros somos maestros o pedagogos o estamos frente a un grupo enseñando algún conocimiento, debemos asegurarnos de que la manera en la que nosotros estamos transmitiendo la información sea clara y definida. ¿Para qué? Para que los alumnos puedan comprender el contenido de la materia, ellos puedan llevarlo a la práctica y aparte se genere un conocimiento, se genere una inteligencia. ¿A qué quiero llegar con esto? A que, por ejemplo, imagínense que de repente, como vimos en el video, ¿verdad?, que vimos la semana pasada, imagínense que de repente llega a su salón de clases un maestro autoritario, llega y les dice, ¿saben qué? Yo voy a dictar y lo que yo diga es lo que yo quiero que pongan en el examen. Si sale afuera de eso, entonces está mal la respuesta. Bien y mal. Bien porque hay algunas materias que se prestan para eso, por ejemplo las matemáticas o el derecho, pero mal porque hay otras materias en las que no puedes simplemente tener un aprendizaje lineal. Tienes que permitir que tus estudiantes, perdón, tienes que permitir que tus estudiantes sean creativos, que innoven, que ellos vean la manera más, ahora sí que propicia para generar su propio aprendizaje, porque eso es lo que importa y eso es lo que va a impactar en ellos, el hecho de que ellos generen su propio aprendizaje. Si tú como estudiante no le estás echando las ganas, no estás generando un nuevo conocimiento y si te dan la oportunidad de innovar, no lo estás haciendo, entonces ahora sí que, como quien dice, estarías tirando el dinero, porque a final de cuentas estás pagando por un servicio y estás pagando para que te exijan y ahora sí que pues no podemos andarnos con pequeñeces. Es este el momento en el que tú puedes experimentar, darte el lujo, ¿verdad?, de cometer errores y ser corregido, darte ahora sí que esa oportunidad de enseñar a todo el mundo de qué eres capaz, de qué eres capaz. Y si esto no se logra a través de la educación que se te está impartiendo,
pues es tu obligación como estudiante, como persona y como profesionista capacitarte lo mejor que puedas para poder dar un excelente servicio el día de mañana. ¿Cuál es el rol del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Se han preguntado alguna vez si realmente el docente, verdad, es la parte central del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Realmente se han puesto ustedes a pensar si no es al revés? Que ustedes ahora sí que son la pieza angular de la educación. Vaya, el maestro puede saber mil cosas, el maestro puede enseñar y desarrollar mil y un temas. Pero si tú como estudiante no prestas atención, estás jugando, no lees las instrucciones, no lees los documentos que se te envían, no ves los videos que te mandan, no haces uso de los recursos que te está brindando el docente, entonces, ¿de qué sirve enseñar? ¿De qué sirve que un docente se esmere tanto preparando su material, preparando su clase, su exposición, si al final de cuentas pues nadie aprende de él? Es como la paradoja del árbol. Si un árbol se cae y nadie lo escucha, ¿realmente se ha caído? Igual con el estudiante. Si un estudiante llega a un salón de clases y no le presta atención al maestro, ¿realmente está aprendiendo? ¿Realmente está adquiriendo el conocimiento que nosotros queremos pasarles? Hay que ponerse a pensar y analizar eso. Fíjense bien, aquí en nuestro libro nos dice lo siguiente: el mismo, en primera instancia, debe considerar cómo lograr que los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, que generen un estado de motivación para aprender. Por otra parte, pensar en cómo desarrollar en los alumnos la cualidad de estar motivados para aprender, de modo que sean capaces de educarse a sí mismos a lo largo de su vida. Y finalmente, que los alumnos participen cognitivamente, o en otras palabras, que piensen a fondo acerca de qué quieren estudiar. Fíjense bien, ahorita que ustedes están en carrera, es el momento propicio, es el momento perfecto para que ustedes sepan hacia dónde quieren dirigir su conocimiento. ¿Quieren que su conocimiento sea puramente teórico? ¿Quieren que llegue el maestro, les dé todo picado y ustedes simplemente lean y se queden con lo que el maestro les dijo? Para que ahora sí que, como quien dice, ¿verdad? Como periquitos, ¿verdad? Repitan lo que uno ya les dijo en clase. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en carrera, a mí me enseñaron varias técnicas de psicología, pero había una, ¿verdad?, de la que todos mis compañeros siempre nos reíamos porque decíamos, es la misma, es la misma, es la misma. Y siempre nos decían, vamos a enseñarles una nueva técnica para recolectar datos cuando ustedes experimenten con pacientes. Ok, ¿cuál es? Economía de fichas. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a darle al paciente un objetivo y cada vez que lo cumple le vamos a dar una fichita, y si llega a tanto número de fichas, pues este paciente, ¿verdad?, se va a ganar un premio, lo que sea que se haya propuesto, lo puede hacer sin ningún problema. Ok, fácil, chicos, yo les digo, o yo les estoy hablando que pasaron como 4 cuatrimestres en los que me enseñaron la misma técnica una y otra vez. Hasta que un maestro nos dijo, bueno chicos, si no les gusta esta técnica, ¿por qué no buscan técnicas que sirvan o que tengan como fin el aprendizaje que ustedes quieren obtener? Y dicho y hecho, ¿verdad? Más adelante nos pusieron una clase en la que nosotros desarrollamos nuestros propios materiales de investigación. Ya no les estoy hablando de pruebas, ¿verdad?, certificadas, porque obviamente no podíamos, pero realizamos pruebas y ahora sí que nuestros maestros se quedaron sorprendidos porque realmente generamos conocimiento, generamos nuestro propio interés y motivación. Nuestra motivación principal era aprender, y si nosotros no aprendíamos en ese momento, el día de mañana, como quien dice, íbamos a estar matando pacientes. Y lo mismo pasa con ustedes. Si ahorita ustedes no buscan la manera de innovar, la forma en la que ustedes presentan una información, más adelante van a estar batallando. Recordemos que nos debemos adaptar a los tiempos actuales y que debemos generar nuevo conocimiento, porque ustedes son los pedagogos del mañana. De ustedes depende que la educación evolucione o se quede estancada en el mismo sitio durante mucho tiempo.
Fíjense bien, chicos, para esto debemos hablar de las dimensiones de la educación. Aquí tenemos tres: la educación, la enseñanza y el aprendizaje. Quiero que antes de que yo explique esto, te tomes un tiempo, un breve periodo de tiempo, le pongas pausa al video y que tú pienses qué significan para ti educación, enseñanza y aprendizaje. ¿Serán el mismo concepto? ¿Querrán decir lo mismo? ¿Sirven para la misma cosa o van de la mano uno del otro? Tómate tu tiempo. Muy bien, una vez que ya nos tomamos nuestro tiempo, si es que te lo tomaste, ¿verdad? No hay ningún problema si no lo hiciste. Vamos a pasar a leer lo que nos dice aquí el libro. Para adentrarnos en el fenómeno educativo, es necesario partir de la conceptualización de la magnitud de lo que es la educación, la enseñanza y el aprendizaje. El concepto de educación es más amplio que el de enseñanza y aprendizaje y tiene fundamentalmente un sentido espiritual y moral, siendo su objeto la formación integral del individuo. Cuando esta preparación se traduce en una alta capacitación en el plano intelectual, el moral y el espiritual, se trata de una educación auténtica que alcanzará mayor perfección en la medida que el sujeto domine, autocontrole y autodirija sus potencialidades, deseos, tendencias, juicios, raciocinios y voluntad. Fíjense bien, ¿por qué aquí nos está hablando de un sentido espiritual? ¿Por qué nosotros debemos hablar del sentido espiritual en el ámbito educativo? No estamos hablando ni de religión, ni de otra cosa. Estamos hablando de hacer tuyo el aprendizaje, de que tú sepas para qué sirve y de que tú sepas cómo aplicarlo. Solo así, un alumno que esté 100% motivado a aprender, que le entusiasme que al día siguiente va a haber una práctica, que le entusiasme que al día siguiente va a haber una presentación, lo van a llevar al aula audiovisual, o que lo lleven, por ejemplo, no sé, de la mano a aprender algún nuevo conocimiento. Chicos, esa es la mayor sensación que ustedes van a poder sentir al momento de estar impartiendo una clase o de estar generando nuevos programas. Cuando un alumno diga, ¿sabes qué? Yo quiero una clase en el que esté el maestro fulanito de tal, ahí van a darse cuenta que realmente ustedes están haciendo un excelente trabajo. Cuando alguien escuche su nombre y digan, el ponente del día de hoy es fulanito de tal, él es un excelente ponente, él es un excelente expositor, ahí ustedes se van a dar cuenta que realmente están haciendo un buen trabajo. Si dicen por el contrario, otra vez la clase del profesor Díaz, no hombre, él encarga mucha tarea, no hombre, él nos exige bastante, no hombre, él ni siquiera bla 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 bla, no, Ahí sí, ¿verdad? Muchas veces se ve un poquito menospreciado el trabajo del maestro, pero pues significa que nosotros como docentes debemos ir mejorando la manera de estar enseñando estos procesos. No hay materias que estén exentas de ser entre comillas aburridas, no hay materias que sean cortas, no hay materias de relleno, deben de grabárselo bien, así sea un curso, así sea un aprendizaje mínimo. Si a ustedes se les está dando la oportunidad de aprender, deben de aprovecharlo al máximo. Por eso deben de considerar siempre, por ejemplo, el día que faltan, el día que no entregan una tarea, el día que no presentan una información, ¿qué están haciendo por su educación? El día de mañana, imagínate que de repente, no sé, pregúntale a tu mamá, mamá, si yo fuera un médico cirujano, ¿dejarías que yo te operara? Y vean su reacción, estudien cuál va a ser la reacción que nos va a dar nuestro pariente, nuestro amigo, nuestro hermano, y veamos realmente si merecemos o si ahora sí que demostramos lo que nosotros estamos pensando que estamos demostrando. Por ejemplo, si tú vas con tu mamá y le dices, mamá, ¿dejarías que yo operara tu corazón si fuera un cirujano? Y tu mamá de repente dice, no hombre, mijito, pues si tú estás bien piedra para el estudio, ¿cómo crees que voy a dejar que tú me operes? Pues no, ¿verdad? Eso no es lo que queremos escuchar. Sin embargo, si nosotros pensamos en nuestros compañeros del salón de clases, o de la primaria, o de la secundaria, o de la prepa, y de repente nos encontramos con que él es bien inteligente, si él fuera mi contador, yo dejaría que él me hiciera las cuentas.
Si él fuera un médico cirujano, yo dejaría que él me operara. Si él fuera tal, a mí me gustaría recibir de él tal servicio. Entonces, vamos a ponernos a analizar un poquito sobre cómo nos estamos manejando en el aula de clases y qué es lo fundamental que nosotros deberíamos de aprender. Fíjense bien, aquí en el primer punto que nos habla acerca de la educación, nos dice lo siguiente: es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión. Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra educar viene de educaré, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto universal, la educación reviste características especiales según sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la situación actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una acumulación de posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la educación debe ser exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su potencial. ¿Qué quiere decir? Que no se está hablando de que la educación es la parte fundamental de la cual el hombre se sirve para desarrollar su personalidad y que ésta debe ser exigente si es que queremos ser personas que realmente sirvan a la sociedad y sobre todo que ofrezcan un excelente servicio a las personas que lo están requiriendo. Fíjense bien, posteriormente tenemos el punto número 2, que es la enseñanza, y nos dice: es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de la educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir por medios diversos determinados conocimientos. Dice aquí: en este sentido, la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica. ¿Qué quiere decir? La enseñanza es la manera en la que tú vas a transmitir el conocimiento, la manera en la cual tú como docente, tú como pedagogo vas a innovar, la manera en la que tus alumnos o tus clientes vayan a aprender. ¿Por qué es tan importante innovar? Imagínense que de repente yo llegara a su salón de clases, ¿verdad? Y no sé, en vez de utilizar diapositivas, videos o darles un cuadernillo, me dedicara únicamente a dictarles. ¿Les gustaría realmente? ¿Les gustaría que la clase fuera tan monótona que únicamente, ¿verdad?, yo me dedicara a decir, punto y aparte, vamos a hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje, coma. En esta ocasión nosotros vamos a hablar punto y seguido, entre comillas, punto número 1, punto número 2. Una educación unidimensional que no tiene un trasfondo, de la cual no podemos aprender, de la cual no podemos ni siquiera, ¿verdad?, experimentar un poquito. Simplemente se acaba la hora y lo que aprendí es lo que tengo escrito en el cuaderno y ni siquiera lo puedo leer bien porque se me pasaron 2 que 3 palabras que el profesor me dijo. Entonces, por eso les hago hincapié en la forma en la que presenten sus trabajos, para que ustedes desde ahorita vayan generando sus propias técnicas y tengan su firma profesional. Que alguien el día de mañana diga: esta clase me recuerda al profesor Audías, esta clase me recuerda al maestro fulanito, a la maestra fulanita. ¿Por qué? Porque lo está dando de una manera similar. Y yo me acuerdo que yo aprendía de manera muy sencilla cuando la clase era de esta manera. El proceso de enseñanza se trata de que tú hagas que el alumno aprenda de una manera sencilla y correcta, que tú veas la manera en la cual él aprende mejor y explotes esa capacidad de él. Y por último, tenemos el proceso de aprendizaje, que nos dice lo siguiente:
Este concepto es parte de la estructura de la educación. Por lo tanto, la educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución en situaciones. Tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información. El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que cuando nace se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca participación de la voluntad. Después, el componente voluntario adquiere mayor importancia, dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución rápida. Dice aquí, el aprendizaje se produce también por intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de resolver dichos problemas. ¿Qué nos está diciendo aquí? El aprendizaje en un principio es automático. Tú llegas aquí como una esponjita y el agua, ¿verdad? Vienen siendo todos los estímulos que están a tu alrededor. Cuando nosotros aprendemos o cuando se dice que una persona ha aprendido un conocimiento, es cuando ya sin darse cuenta lo hace de manera casi automática. Por ejemplo, piensa en la primera vez que aprendiste a andar en bicicleta o a nadar o a lo mejor a caminar. Batallaste mucho, te caíste, te dolió, ¿verdad? El haberte caído, tropezado, ¿verdad? O casi haberte ahogado. Como te iba diciendo, estos aprendizajes hicieron que propiciaran, ¿verdad? Que se propiciara en ti un aprendizaje automático. Hoy en día es más difícil que tú te caigas o que no sepas andar en bicicleta o incluso que no sepas nadar. ¿Por qué? Porque ya se generó en ti un aprendizaje y ahora ya lo puedes hacer tuyo. Y por último, chicos, vamos a hablar acerca de la tendencia actual. Hay que recordar antes que es bien importante que nuestra educación siempre sea dirigida hacia un objetivo, hacia que nuestros estudiantes aprendan una nueva técnica, una nueva habilidad, un nuevo conocimiento, pero siempre que sea dirigido a un objetivo. Si ahora sí que nuestra manera de enseñar no está dirigida hacia un objetivo, es muy difícil generar conocimiento en nuestros aprendizajes, en nuestros alumnos. Entonces, sí es bien importante preparar nuestra clase, generar un estilo de educación formal, generar también una manera de propiciar, ¿verdad?, el conocimiento y sobre todo motivar a nuestros alumnos. Por último, vamos a hablar de esta tendencia, ¿verdad?, que nos dice lo siguiente. La enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría o complementarla con la práctica. En este campo existen varios métodos. Uno es el de los medios audiovisuales, que normalmente son más accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende suprimir las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio en la autonomía del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más moderno, es la utilización de los multimedios, pero que económicamente por su infraestructura no es tan fácil de adquirir en este medio, pero brinda grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que la educación va a seguir evolucionando a tal punto en el que tú te vuelvas la persona responsable de que generes conocimiento. Va a haber personas que van a escribir teoría, pero principalmente vas a ser tú quien sea el responsable de llevar eso a la práctica. Vas a tener que buscar tú solito la manera en la cual tú puedas aprender, vas a buscar tú solito la manera en la cual tú puedas ir evolucionando como persona y como profesionista. Y hasta aquí vamos a dejar este tema. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla, ya saben mi número telefónico, ya saben que pueden hacerlo por mensaje privado. Yo espero, ¿verdad?, grandes cosas de ustedes, porque son excelentes personas, son excelentes jóvenes, muy llenos de ideas. Me impresiona mucho la capacidad que tienen algunos para explicar temas. Me impresiona mucho la manera en la que ustedes se expresan, ¿verdad?, en sus audios. Hay que trabajar.
hay que trabajar, hay mucho trabajo por delante y tenemos que echarle ganas. El día de mañana nos van a conocer por lo que realizamos en vida, más que por lo que quisimos alcanzar. Entonces, si yo hago mi tarea de manera excelente, si yo expongo de manera excelente, mi propio trabajo me va a ir recomendando el día de mañana. Imagínate que el día de mañana tus compañeros de clase, no sé, son tus jefes y tú de repente fuiste una persona que ni trabajó, que ni se esmeró, que contestaba mucho a los profesores, que a lo mejor no quería trabajar, que buscaba siempre, ¿verdad?, saltarse clases, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que te va a ver ese compañero a ti como empleado? ¿Crees que tu compañero te aceptaría en su empresa? O más importante, ¿crees que tú como jefe aceptarías a alguno de tus compañeros en alguna empresa? Esas son preguntas bien importantes, chicos. Proyéctate a futuro. Fíjate cómo quieres ser el día de mañana y saca adelante tu educación para ser una mejor persona. Siempre mejórate, siempre busca cursos, siempre busca la manera de innovar, las maneras en las que aprendes. Y con ahora sí que con esta reflexión, yo los dejo, chicos, espero volverlos a ver, espero que sigan avanzando, espero que sigan aprendiendo y pues ahora sí que espero que nadie se salga porque todos son valiosos y todos aprenden a su ritmo. Hasta aquí la dejamos, chicos, nos vemos.